Bueno, buenos días. Yo voy a empezar por las charis que decía el director de la Universidad de Mayores, Marco Roca, por los agradecimientos. Lo primero quiero agradecer al Museo Thyssen y a su directora, a Guillermo Solana, esta presentación, porque ni en el mejor de mis sueños, yo cuando era estudiante suya, efectivamente, podía imaginar que acabaría pues, dando una conferencia presentada por este profesor, que no lo digo porque esté delante, todo el mundo sabe que lo voy diciendo, al que tanto amábamos, adorábamos, que nos dio unas clases tan absolutamente espectaculares. Y él no lo ha dicho, pero es que me puso matrícula de honor y lo digo con muchísimo, muchísimo orgullo. O sea, es un galón que llevo con mucho orgullo. Guillermo Solana fue una persona muy importante en la formación, ha sido una persona muy importante, sigue siéndolo, en la formación de muchos estudiantes que actualmente pues, nos hemos dedicado al mundo del arte, pero ya no solo por el contenido de lo que nos daba, sino por el impacto que tenía su educación, sus discursos en nosotros. Que eso al final es la huella que te queda. Yo cuando doy clases siempre diferencio con mis estudiantes y les digo que una cosa es lo que han estudiado y otra lo que han aprendido. ¿Vale? Entonces, que en los exámenes intento no solo ver lo que han estudiado, sino también lo que han aprendido. Porque lo que estudias sin más, en 2 días, has memorizado, se te va a olvidar. Pero lo que has aprendido no se te va a olvidar nunca. Y eso es lo realmente importante en la educación. Y yo puedo darles ahora todavía notas de clases que recibí hace, no voy a decir cuántos años, del profesor y director Guillermo Solana, de cosas que aprendí con él. Con lo cual, le agradezco esta presentación y le agradezco también que nos haya abierto las puertas de esta casa. Agradezco al Museo Thyssen con un absoluto cariño enorme a Educathyssen, al Departamento de Educación, que han sido los que nos han abierto las puertas de todo esto, que nos han dado todas las facilidades, que se han sumado a todos, que efectivamente han propuesto ellos, como muy bien ha dicho Guillermo Solana, el tema tan bonito para este congreso. Y tengo que hablar con especial cariño de Rufino Ferreras, del jefe del Departamento de Educación, que es una persona absolutamente maravillosa. Yo no acabaría nunca de dirigirle palabras cariñosas, ya no solo como profesional, como mentor, como persona con la que aprendes, generosa en el trabajo y generosa también con las enseñanzas y con lo que aprendes trabajando a su lado. Y para dejarte hacer, ¿no? Que es un equilibrio difícil, ¿no? Ese poder dejar trabajar, hacer y ese a la vez estar aprendiendo cerca de alguien que lleva, no sé, tampoco voy a decir los años, Rufino, pero toda una vida dedicada a esta educación desde el museo tan importante. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Salva, que le conocéis muchos, ha sido la cara visible del Departamento de Educación, en este momento no está, o no le veo. Sabéis, los que le conocéis, lo maravilloso que es, lo fácil que es trabajar con él, lo que suma, la alegría que da además, además la profundidad con la que conoce las cosas, cómo sabe adaptarse a los discursos. Es un placer tan grande contar con gente así, a Begoña, a Eva. En general, gracias, Rufino, a ti y a todo tu equipo, porque sois espectaculares y maravillosos y os lo agradecemos todos. Y luego, por supuesto, con mucho orgullo por mi Universidad Complutense de Madrid, que se ha sumado a todo esto. Yo siempre digo en clase que tengo la suerte de tener un jefe en la Universidad de Mayores que es una maravilla, porque sabe liderar dejándote crecer. También le conocéis, o sea que como con Salva sabéis lo maravilloso que es. Y te impulsa, te va empujando a hacer cosas, te da facilidades para todo. Y es una cosa tremendamente espectacular poder trabajar de esta manera. Y te lo agradeceré siempre, Marcos, que te sumes a todas estas cosas. Que efectivamente, como él ha dicho, al final aquí vemos el resultado de un día y medio que espero que disfrutéis, pero que lleva muchísimo trabajo detrás por parte del Museo Thyssen y por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Especialmente de todo el equipo de la Universidad de Mayores, no solo Marco Roca, Victoria Laín, que la tenemos aquí, pero bueno, Ángel, Laura, es decir, el equipo en general, las personas que han venido de apoyo, que han sido todo el soporte, ¿no?, en el que hemos ido tejiendo todo esto. Y, por supuesto, a los profesores que se han sumado, a Marta Ruiz del Árbol, que la conoceréis mañana,
Tenemos aquí a Pilar Cabañas, que va a impartir la preciosa conferencia catedrática del Departamento de Historia del Arte, que va a impartir la preciosa conferencia de esta tarde. Gracias por sumaros también a esta aventura tan bonita. Y, por supuesto, a todas y todos vosotros, estudiantes de la Universidad para Mayores. Algunos o a muchos os conozco de haber compartido estos monográficos durante todo el curso. Gracias por querer seguir aprendiendo. Gracias por enseñarnos, porque nosotros aprendemos también con vosotros. Vosotros tenéis unas formaciones en ocasiones que son absolutamente despampanantes, con lo cual vais mirando, poniendo otra mirada en estas pinturas que nos van sumando aprendizajes nuevos, el cariño, la pasión. Lo que aportáis, yo creo que es bastante más de lo que seguramente yo os podré dar nunca, y por eso os estoy tremendamente agradecida, ¿no? Un año en el que habéis dejado tanta pasión y tanto cariño. Y dicho todo esto, me vais a disculpar porque bueno, era para mí obligatorio el agradecer. Voy a abrir la conferencia, que efectivamente, como muy bien ha visto Guillermo Solana, era un guiño, el título de la conferencia, a esta obra. La conferencia se llamaba La ciudad de las damas y lo que pretendía, bueno, pretende ser una conferencia con un poco transversal, que haga una presentación, bueno, un poco transversal de la pintura del 19, del 20, que es en lo que vamos a centrar este curso, pero era un guiño a una obra maravillosa, espectacular, que en algún momento de vuestra vida, si os apetece, se lee bastante bien, además hay buenas traducciones, y es una obra que escribe una literata medieval que se llama Christine de Pizan, que bueno, pues es, además, se dice muchas veces que es la protagonista de la primera gran polémica literaria, ¿no? En realidad no lo creo porque los griegos y los romanos ya habían tenido polémicas literarias por todos lados, ¿no? Pero bueno, tuvo una gran polémica literaria a raíz de esta obra, que os pongo ahí la portada de una edición reciente, ¿no? Que se llama, el título, El libro de la ciudad de las damas, ¿no? El libro de la ciudad de las damas era una respuesta que hace esta escritora, Christine de Pizan, a un libro que se había publicado, que es La querella de Román de Larrós, ¿no? Del Román de Larrós, que había sido una obra que había sido escrita por dos personas, había empezado Guillaume de Logis y continuada por Jean Moore, y bueno, pues que tenía en su contenido algunas cosas de contenido bastante crítico con las mujeres, a las que, bueno, para sorpresa de nadie, seguro es un discurso bastante moderno, culpaban a las mujeres de muchos de los grandes males, ya sabéis que somos todas Eva, muchos de los grandes males, ¿no?, que habían existido en la época, ¿no? Entonces, bueno, pues Christine lo que hace es escribir un libro en el que denuncia, porque además fue un bestseller en la época, esta querella del Román de Larrós, porque se vendió muchísimo en una época en la que todavía no existía la imprenta. Fijaros que es que, o sea, era una trabajera vender ejemplares, porque había que irlos copiando, ¿no?, en el momento de la publicación, en el que se está distribuyendo, lo está leyendo muchísima gente y muchísimos hombres, varones, se están dejando influenciar por esta lectura en la que están diciendo que las mujeres somos las causantes perversísimas, cuidado con las mujeres que nos van a atrapar, te van a engatusar, te van a engañar, ¿no?, estos discursos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es Christine Pizan decir, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tiene esto de verdad, qué tiene esto de mentira, y lo que va a hacer es escribir este libro en el que argumenta que todo esto no es como lo están contando y que además, bueno, pues había que construir, nos dice, una ciudad donde cada piedra de la ciudad es una mujer ilustre. Fijaros qué maravilla, ¿no? Para responder a este discurso tan, bueno, pues misógino en esta época, lo que hace es decir, vamos a construir una ciudad de las damas, en la que os voy a demostrar piedra a piedra, mujer a mujer, personaje famoso, literata, reina, mecenas, coleccionista. Vamos a construir esta ciudad con estas mujeres para demostraros que lo que estáis diciendo no es cierto. Fijaros que en esta imagen, que es un grabado de la época, a ver, vale, no. En esta imagen, que es un grabado en la época, en la parte de arriba a la izquierda, están construyendo, una pintura de la época, una ilustración, una miniatura, están construyendo esta ciudad, estas mujeres, y lo que está ilustrando es precisamente esta idea de la construcción de la ciudad. Si miramos aquí, muchísimas gracias. Muy amable, gracias.
Bueno, vemos que están estas mujeres ilustres, fijaros que son reinas, y en la parte de aquí están construyendo esta ciudad, que ilustra esta idea de Christine Pizan, de las mujeres como constructoras de la ciudad. Al final, la historia se construye por todos los ciudadanos, por todas las personas que habitan estos enclaves, que son varones, pero que son, por supuesto, también mujeres, ¿no? Me parecía un buen guiño empezar con esta idea por aquí, para este tema de la conferencia, porque hay frases en este libro, cosas que podíamos aplicar a la pintura que estábamos estudiando, ¿no? La imagen que tenéis a la izquierda es una imagen que se llama la Academia Julian. Julian es una de las primeras academias que admitieron mujeres en casi igualdad de condiciones que los hombres para aprender pintura en el XIX. Pues claro, la primera barrera que encontraban las mujeres artistas era la barrera de la formación, ¿no? Y esta Academia Julian se hicieron de oro, literalmente, porque de repente esto era puro mercado. Dijeron que entre las mujeres, a las cuales cobraban más. Claro, porque solo ellos les estaban admitiendo. Esto era una ley de la oferta y la demanda. Los hombres podían elegir academia, las mujeres tenían que tener una posición más acomodada, ¿no? Y les ofrecían cosas tan modernas como lo que tenéis en esta pintura, que era el estudiar o el pintar desnudos, que no eran desnudos. Los señores que entraban a la Academia Julian sí que estudiaban el desnudo. Sabéis que para estudiar pintura se estudia el desnudo para aprender anatomía. Y a las mujeres se les ponía un pantaloncito, al señor que estaba posando, se les ponía siempre algo para cubrir, bueno, por si acaso, que a lo mejor por eso les cobraban más, ¿no? Porque la ropa, claro, la ropa, eso hay que pagarlo, ¿no? Bueno, bromas aparte, esta academia fue tremendamente exitosa. Pues porque estas mujeres pudieron acceder, como digo, también mujeres acomodadas, claro, porque había que tener el dinero, había que tener el tiempo, te tenía que dejar tu padre, te tenía que dejar tu marido, es decir, necesitabas estar en un entorno además intelectual, pues un poco moderno para poder entrar, ¿no? Pero si vemos esta pintura, que es una pintura de una maravillosa pintora ucraniana, Marie Barsquiev, es una pintura de 1881 y esta Marie Barsquiev además es una pintora que muere jovencísima y escribe unos diarios, ¿no?, en el que va contando cómo era la situación de las pintoras. Estuvo en España, cuenta cómo era la situación en España, una parte está publicada aquí en España. Y os pongo esta imagen en la que están estas señoras con el estudio del desnudo, con ese jovencito, ¿no?, con esa especie de pañal, y la frase de Christine Pizan, de la ciudad de las damas, para que veamos cómo 500 años después, 400 años después, Christine Pizan sigue estando vigente. Porque dice, si las niñas fueran a la escuela y se las educara en las ciencias, como se hace con los hijos, aprenderían tan perfectamente y entenderían las sutilezas de todas las artes y ciencias igual que ellos. Fijaros qué maravilla. Christine Pizan lo que está reclamando es educación, que era el discurso que nos decían quienes estaban abriendo esta presentación, la educación como base que iguala a todos los seres humanos. En este caso, mujeres y hombres y varones, el acceso a una buena educación. Si hablamos ya de pinturas de la colección, que es la gran tesis de la que parte esta Christine Pizan, claro, es que las mujeres no vamos a tener acceso, cuando nos empezamos a meter, ¿no?, en el XIX, en este mercado del arte, no tenemos acceso en igualdad de condiciones a los entornos pictóricos, a los sitios del aprendizaje, a los ambientes intelectuales. No estamos en igualdad de condiciones, ¿no?, para poder aprender. Y hay mujeres que sí que pudieron acceder por situaciones vitales, muchas de ellas pues porque tenían una situación un poco más acomodada, porque venían de familias con unos padres pues un poco más abiertos de mente, porque se casaron con señores un poco más abiertos de mente, que les permitieron acceder. Pero, por ejemplo, un buen ejemplo es este grabado que se llama En el café, es de Manet. Me meto ya dentro ya de lo que es puramente la conferencia. Y Manet en 1869 está haciendo este Café Gervais, que es donde se reunían estos primeros impresionistas en torno a él, ¿no? Fijaros que aquí van a estar pues, Degas, Monet, Renoir, Sisley, a veces Cézanne, Pissarro, y se van a reunir un par de veces a la semana. Miremos la imagen, son todos señores lo que vemos ahí. Y, por ejemplo, señoras como Berthe Morisot, que conocía perfectamente a estos señores, que trabajaba con ellos, que además era amiga íntima de Edouard Manet, no la vemos en este café. Es decir, todavía, aunque las mujeres están conquistando ese espacio, hay espacios en los que todavía su vida está limitada.
Berthe Morisot es una de las grandísimas pintoras del movimiento impresionista. La recuperación de su figura aquí en España en gran parte se debe al Museo Thyssen, que organizó hace unos años una exposición monográfica que puso en el candelero, para que veamos la importancia de los museos y el trabajo de las exposiciones, que puso encima de la mesa en el candelero la figura de Berthe Morisot, ¿no?, para conocerla. Y, bueno, esta es Berthe Morisot pintada por su hermana. Ella tenía una hermana y empezaron a pintar juntas, Berthe y Edma. Lo que pasa es que Edma se casó con un señor, con el señor se mudó a la zona de Bretaña y dejó de pintar. En cambio, Berthe se casó con el hermano de Manet, y continuó, para que veáis la importancia también de las relaciones, ¿no?, y de todos esos círculos. Y ella continuó pintando. Esta pintura no tiene nada que ver, es muy temprana, no tiene nada que ver con ese impresionismo, ¿no?, pero la vemos en plena faena. Y os pongo aquí una frase maravillosa, porque cuando ellas se formaron, las dos hermanas, tanto Berthe como Edma, con varias mujeres, con varios maestros, sobre todo neoclásicos, y uno de ellos, Guisard, cuando la madre les lleva a las niñas, ¿no?, imaginaros la escena, las lleva a las niñas a la academia para que aprendan, para que se eduquen en el arte de la pintura, le dice a la madre, este señor pintor, que va a ser su maestro, le dice: dado el talento natural de sus hijas, reconoce el talento de las niñas, mi instrucción no las convertirá en simples pintoras de salón, sino en auténticas artistas. ¿Se da usted cuenta de lo que esto puede significar? Será revolucionario e incluso diría que catastrófico en un entorno burgués y elitista como el suyo. ¿Está segura de que no llegará a lamentar el día en el que permitió que el arte entrara en su casa, hoy un hogar respetable y apacible? ¿Se da cuenta de que el arte puede llegar a regir el destino de sus dos hijas? Fijaros la advertencia, ¿no? Van a entrar y le está diciendo: cuidado, cuidado, porque yo, bueno, está diciendo lo primero, yo soy muy bueno, por supuesto, yo soy un maestro maravilloso, y después de estas niñas que tienen talento, más yo que soy maravilloso, de aquí va a salir algo absolutamente explosivo. Y en este algo explosivo, su hogar se va a revolucionar. ¿De verdad usted quiere esto para sus hijas? Pues sí que lo quiso, menos mal. Berthe Morisot se va a convertir en una figura central del impresionismo, va a exponer en todas las exposiciones impresionistas que van a hacer. Además, va a conseguir exponer en el Salón Oficial. Sabemos que en esta época se va manejando el Salón Oficial, se va articulando lo que llamaban el Salón de los Rechazados y las exposiciones impresionistas. Con esto quiero hacer hincapié en que esta señora está con los impresionistas porque quiere. Es decir, esta señora podía haberse quedado en el Salón Oficial, aceptado a nivel orgánico dentro de Francia y haber hecho su carrera ahí. No es que acabara con los impresionistas que fueron rechazados porque no tuviera cabida en otro lugar, sino que ella eligió. Ella tenía tanto talento que pudo elegir, ¿no? Como digo, además, ella va a ser copista, va a trabajar una época como copista en el Museo del Louvre. Copista, recuerden ustedes, que son esas señoras que vemos todavía y señores que vemos todavía en el museo copiando pinturas, que piden un permiso en los museos y que, bueno, pues luego se vendían para decorar las casas, y en esta decoración de las casas pues ganaban un poco de sustento. Pues durante esa tarea, en el Museo del Louvre, en este caso, conoce a Edgar Degas, se hacen muy, muy, muy amigos y ella termina casándose con su hermano. Ella, además, fue protagonista de un montón de pinturas de Manet, de Edouard Manet, ¿no? Aquí tenemos a Berthe Morisot, fijaros, sentada, a una violinista, Fanny Claus, es decir, otra mujer talentosa de la época, y a un pintor paisajista que es Antoine Guillemet. Están en ese balcón, sentadas, y con una influencia, por eso pongo esta pintura aquí, porque Manet le gustaba mucho Goya, conoce la obra de Goya, y evidentemente la influencia de esta pintura de Goya es evidente. Esta pintura dio mucho que hablar, y la relación que tuvo Berthe Morisot con Edouard Manet dio mucho que hablar. Se la llegó a acusar de tener una vida un poco así libidinosa, ¿no?, con Manet, lo cual sabemos que no es cierto, porque sabemos que aunque ella posaba para Manet, siempre lo hacía vestida, por supuesto, y además siempre con su madre presente. Es decir, que estaba todo muy reglado, pero aún así fijaros cómo el hecho de que una mujer ya se saliera un poco, ¿no?, de los cánones, un artista, daba mucho que hablar y había que ir sorteando algunas cuestiones, ¿no? Aquí la tenemos en un autorretrato maravilloso, fijaros qué cosa más moderna, qué pinceladas abocetadas, con la paleta en la mano, en esta zona de aquí,
¿vale? Fijaros que la ha hecho como una espiral con, bueno, pues todas esas exposiciones que va haciendo, ¿no? En la que va pasando, fijaros cómo es capaz de pintar en diferentes estilos. Ella, como digo, va a ser una gran pintora. Y va a pintar los entornos, siempre se dice de Berthe Morisot, que claro, que es una pintora de la vida cotidiana, ¿no? Que pinta escenas de su hija, de la cuna, de su marido, este es el marido, el hermano de Edouard Manet, el pintor, su hija, es decir, que pinta lo cotidiano. Claro, un condicionante que van a tener todas estas damas que habitan la ciudad es que van a acceder a los entornos de pintura en los que ellas están. Es decir, mientras hay todavía aquí pintores que se están yendo a Barbizon, al bosque a pintar, era inconcebible que una señora se fuera al bosque a pintar, ¿no? O sea, lo que van pintando es lo que tienen cerca, ¿no? Y esos entornos urbanos de su propia casa, que es lo que van a hacer, y de las, como decía Guillermo Solana, de los espacios que van conquistando de las ciudades, de esas tiendas, van a ser los protagonistas de todas estas pinturas. Fijaros, además, bueno, este es el Eugène Monet, su marido y su hija, en un jardín en una casa que compraron a las afueras de París, que hoy está dentro, una zona, bueno, pues ajardinada, que ella responde también a esta tipología a veces que hablamos de los pintores impresionistas como jardineros, es decir, como personas que están preocupadas o que van creando un entorno dentro de la ciudad más o menos artificial para poder pintar con libertad, que será luego lo que haga Sorolla, lo que haga Renoir, en otra pintura que luego veréis en otra ponencia y que está aquí en el Museo Thyssen, ¿no? En este caso tenemos esa parte de jardín. Por supuesto, bueno, copistas en la Galería del Louvre, un espacio que conquistan, que es importantísimo conquistar este espacio urbano del Museo del Louvre, porque al final es lo que les va a dar acceso también a una formación, a una educación, porque copiando es como se aprendía, ¿no? Y veis que tenemos en todas estas pintoras, en pleno acto que copiar, casi todas además, mayoritariamente mujeres, muchas pintoras cuyas obras no conseguían vender las originales, pues tenían que ganarse la vida como copistas. Y esta es la obra que tenemos aquí en el Museo Thyssen, o una de las obras que tenemos de Berthe Morisot, que es El espejo de Siquet, de 1876. Esta obra fue presentada en la tercera exposición impresionista, la de 1877. Es una obra tremendamente maravillosa, es una obra con la que es muy fácil conectar, porque nos está representando esta mujer en un espejo que se llama Siquet, este tipo de espejos en los que yo bajo, yo puedo modular, pero además Siquet es el alma, o Psique es el alma en el mundo griego, ¿no? Y realmente nosotros aquí estamos viendo un pedacito del alma de esta señora. Estamos colándonos en algo tremendamente íntimo, como es ella en su habitación, podríamos ser cualquiera de nosotras mirándonos en el espejo, o cualquiera de nosotros incluso, ¿no? Pero no es una mirada erótica, como podía haber sido en otros momentos, la que pone Berthe Morisot en esta acción, sino que es una mirada totalmente inocente, ¿no? De meternos en la habitación, ella se está abrochando, parece que se abrocha el vestido, se le ha caído un poco el tirante, pero a pesar de que enseña el hombro, no tiene ningún contenido erótico. Esto quizá conviene recalcarlo porque con otras pinturas que enseñaban el hombro, me viene a la cabeza, no la tengo aquí, la de Singer, que hemos hablado alguna vez en alguna de las visitas, fue un escándalo porque se le caía el tirante a la pintura, se le caía el tirante y fue un escandalazo, ¿no? Y al final esta está enseñando el hombro también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la línea divisoria? ¿El que se caiga el tirante y se enseñe el hombro o la mirada que pone no solo el espectador, que somos voyeur, ¿no? Que nos hemos colado aquí, sino la mirada que estamos poniendo o que pone la pintora en este caso, que no tiene nada de carga erótica? Esta pintura fue un exitazo. Fijaros que lo que van a decir algunos críticos cuando la ven en esta exposición. Bertal dice, Mademoiselle Morisot es muy admirada por sus fieles, por una escena de una muchacha en bata que coloca su corsé y por un boceto de mujer en tonos grises luminosos igual de elegante. Fijaros que hablan con ella de admiración, ¿no? De esta pintura en concreto. Los blancos de su Siquet son de una calidad sorprendente. Efectivamente, fijaros en la gama de blancos, el sofá con sus estampados, las cortinas a la derecha, que caen también por detrás, y el espejo que lleva puesto y que refleja en el espejo. Sola va a decir, este año la Siquet y la muchacha en su tocador son dos verdaderas perlas, en las que los grises y los blancos de las telas interpretan una sinfonía muy delicada. Fijaros la importancia, ¿no?, que le van a dar a esta Berthe Morisot, que luego, bueno, pues por la historiografía va a caer en el olvido.
escenas íntimas, como decía, en las que parece que nos hemos colado en su habitación, ¿no? Parece que estamos viendo por un agujerito, en este caso es una de sus pinturas más conocidas, la de la cuna, muy vinculadas a lo que era su vida. Y aunque no pertenezca a la colección, sí que traigo aquí la reflexión, claro, de por qué estas mujeres están pintando estas cosas, ¿no? Pues aquí tenéis un caso que se sale, ¿no?, de esta línea, que es Rosa Bonheur. Rosa Bonheur es una pintora que llamamos animalista, es decir, que se va a ganar la vida pintando pues, escenas de animales, mayoritariamente, escenas de campo. Es una señora, además, que va a tener mucho éxito. Es una señora que va a ser llamada en Inglaterra para pintar también. O sea, una señora bueno, que se está moviendo en unos círculos, ¿no?, en los que está teniendo también bastante éxito. Y si nos fijamos, vemos que es una señora que nos llama un poco la atención, pero es una señora del 19 de entrada, es una señora que lleva pantalones. No sé, es algo ya como un poco, ¿no?, un poco extraño, ¿no? Y está pues, pintando unos leones, que pinta varias veces, bueno, está con sus pinceles y está representada como una pintora, no como una señora noble vestida encorsetada, sino pues con la bata, fijaros, llena de pintura, los pinceles en plena faena, ¿no?, que es una pintura maravillosa. Claro, ¿qué es lo que le pasa a esta señora? Pues a esta señora lo que le pasaba es que para salir al campo, para poder hacer todas estas pinturas, tú no podías ir vestida con un corsé. ¿A dónde vas? Con un corsé y una falda, a pintar leones o a pintar ciervos o a pintar toros. Es imposible, ¿no? Y esta señora, fijaros, claro, cómo condiciona el ser mujer los temas y los accesos a las diferentes zonas. Esta señora tuvo que pedir lo que se llamaba permiso de travestismo. Permiso de travestismo. El permiso de travestismo es que las mujeres, para llevar pantalones en el 19, como se consideraba que íbamos disfrazadas o queríamos disfrazarnos de hombres, teníamos que pedir un permiso especial, que nos detenían, que íbamos a la cárcel, ¿vale? Que íbamos a la cárcel. Pero claro, si tú quieres pintar cosas en el campo, como quería Rosa Bonheur, pues hombre, es poco práctico, ¿no?, el corsé y la falda larga, ¿no? Fijaros, os pongo aquí, para que veáis, el permiso de travestismo de la prefectura de policía existió en muchos países, en Francia, por supuesto, pero en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y decía, fíjate lo que decía, toda mujer que sea encontrada vistiendo pantalones y que no tenga el permiso será detenida y llevada a la jefatura de policía. Fijaros el delito, ¿eh? La prefectura de policía de París, y tenemos lo que autorizó exactamente a esta pintora, Rosa Bonheur. Autoriza a la joven Rosa Bonheur, que vive en París, calle número 320, a vestirse de hombre, no a llevar pantalones, a vestirse de hombre, por razones de salud. Es verdad que ya alegó razones de salud, por razones de salud, sin que pueda, bajo este disfraz, llevar pantalones, bajo este disfraz, presentarse en espectáculos, bailes y otros lugares de reunión abiertos al público. La presente autorización es válida solo por 6 meses a contar desde hoy, 1852. Claro, ¿cómo podemos pensar en algún momento que los temas de pinturas de estas damas van a ser los mismos, las mismas inquietudes que las que puedan tener los hombres, si no tenemos acceso ya no a la misma educación, sino a los mismos lugares por cosas tan básicas como esta que estamos viendo aquí, ¿no? Por una cosa tan práctica como la ropa que llevamos, ¿no? Claro, por eso es tan importante toda esta construcción de las ciudades de finales del 19 en la que los espacios se abren. Y las mujeres, estas paseantes de las que hablábamos, o que hablaban en la presentación, tienen acceso a sitios nuevos, a sitios en los que pueden moverse con un poco más de libertad, sin mucho control, siempre acompañadas, por supuesto. A este respecto, esta obra es la que mencionaba el director del museo, Guillermo Solana, en la sombrerería de Edgar Degas. Esto es una maravilla, es una oportunidad maravillosa verla ahora, o sea, es urgente que no lo dejéis, porque además está expuesta, si no la han cambiado, bueno, estaba expuesta. Sí. Esta es la historia de mi vida con el Thyssen, ¿sí, verdad, Salva? Bueno, ha estado expuesta, bueno, algunos habéis tenido la suerte de verla, como han hecho un montaje expositivo que han adelantado la obra, se podía ver por detrás todo el bastidor y bueno, han hecho toda la explicación interactiva de esta obra tan espectacular de Edgar Degas. Bueno, Edgar Degas, él decía de sí mismo que era un pintor realista, bueno, nosotros le metemos en los impresionismos, y que dice que va a pintar, bueno, pues la realidad que le rodeaba, ¿no? Y dentro de la realidad que le rodeaba, pues era esta vida urbana
urbana de las ciudades en las que se están moviendo bueno, pues, por estos comercios que le van a interesar muchísimo las tiendas, muchísimo los comercios de París, ¿no? Y claro, es un señor yendo a boutiques femeninas, pues era un poco raro, ¿no? Como comprenderé. Entonces, él iba acompañado siempre, porque le interesaba este mundo femenino, iba acompañado siempre de algunas amigas, como Mademoiselle Strauss o Marie Cassatt, que también era pintora. Y, bueno, pues en estas visitas reflejó estos mundos femeninos de estas boutiques, ¿no? De las que hablábamos al principio, ¿no? Dedicó un montón de obras a las sombrererías, le interesaron muchísimo las sombrererías, ¿no? Y esta es la obra que tenemos en el Museo Thyssen. Estas obras de sombrerería van a ser expuestas en una pequeña exposición hecha bueno, por el marchante Paul Durand-Ruel en 1882 y va a tener una crítica entusiasta, va a tener una acogida muy entusiasta, ¿no? Va a decir uno de los críticos de esta pintura, sorprendente pintura de dos jóvenes damas probándose sombreros en una sombrerería. Nosotros lo vemos hoy y decimos, bueno, pues a lo mejor sorprendente, sorprendente, pero para la época lo era. Porque de entrada, fijaros el punto de vista que nos está metiendo, que tenemos en primer plano el stand de sombreros, como grandísimo protagonista, ¿no? Todos estos sombreros que además se cortan por toda esta influencia de la fotografía, expuestos en primera línea, que casi nos tapa lo que parece en principio que debería ser objeto de la pintura, que son las personas, ¿no? Trastoca la actividad de esa sombrerería, ¿no? Y lo que pinta es el movimiento. No son unas señoras posando para nosotras, no nos están mirando directamente, sino que están en ese pleno acto de probarse sombreros y nosotros otra vez nos estamos colando dentro de esta intimidad, de esta ciudad, con este espacio que van conquistando estas mujeres dentro de estas boutiques, de estas tiendas que van moviéndose. Son espacios en los que estas mujeres, a veces son mujeres casadas, no casadas, de familias más o menos acomodadas, que van acompañadas, pero también hay espacios que conquistan estas mujeres de la ciudad de finales del siglo XIX que son espacios laborales de muchos tipos, ¿no? Espacios, por ejemplo, de la vida nocturna de las ciudades. Hay ciudades como París o como el propio Madrid que cuando las luces se apagan continúa una vida, ¿no? Una vida nocturna que tiene sus personajes, sus normas, sus códigos y también tenía unos códigos y unas normas para las mujeres de la época, ¿no? En este caso, el gran pintor de estas ciudades nocturnas va a ser Toulouse-Lautrec, Henri Toulouse-Lautrec, que venía de una familia también muy acomodada, se dedicó a la pintura. Además, bueno, pues le gustaban las noches, le gustaban las fiestas y él tuvo mucho arte porque acabó ganándose la vida estando de fiesta, con lo cual juntando dos cosas que le van a apasionar bastante, porque mientras está por las noches pues, con sus amigos bebiendo, él bebía bastante, pues va a estar trabajando para muchos de estos centros, haciendo carteles, haciendo anuncios de artistas que van a actuar, por ejemplo, y pintando algunas de estas escenas, carteles que van a ser, bueno, tremendamente conocidas. Algunas de las pinturas son bastante impactantes, ¿no? Van a trabajar, bueno, Toulouse-Lautrec es el gran representante, pero va a haber varios que trabajen en todo esto, porque, bueno, la prostitución, por ejemplo, que es una parte de la vida nocturna en esta época, era legal, no estaba prohibida. Bueno, y aunque esté prohibida, ya saben ustedes que hay veces que prohibir no quiere decir que no exista, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros qué escena más impactante en esta inspección médica, que además donde inunda el color rojo la pintura, y inunda el color rojo la pintura precisamente porque nos está hablando, ¿no? de esta vida, de esta enfermedad. Las prostitutas de la época tenían que someterse a inspecciones regulares y fijaros que lo que están haciendo estas señoras es esperar la cola con el vestido levantado precisamente para que las miren los bajos, los Países Bajos, que diría una amiga mía, los Países Bajos, para que se los revisen y ver que realmente pueden bueno, pues seguir trabajando y no tienen nada. A los hombres, por supuesto, esto no se lo hacían, ¿no? Pero a ellas sí. Pero de estas mujeres que trabajan por las noches, que son grandes estrellas que conquistan la ciudad, porque van a ser conquistadoras de las ciudades, tenemos una pintura maravillosa, hecha, bueno, un gouache y carboncillo sobre papel, aquí en el Museo Thyssen, que es Yvette Guilbert, que es esta figura que tenéis aquí.
Son las superestrellas del momento, son, no sé cómo decirles, eran la Shakira, la Rosalía, que llenaban, ¿no?, las salas, que se las anunciaban, que todo el mundo las conocía, ¿no? Eran muy conocidas y muy famosas, ¿no? Y una de ellas, que es una pintura, es pequeñita, pero es maravillosa, porque Toulouse-Lautrec era un dibujante excepcional, es esta que tienen ustedes aquí en el Museo del Thyssen, en el que, bueno, retrata a Yvette Guilbert, que se hizo muy famosa. Parece que cuando cantaba, ella era como una especie de vedette, ¿no? Cuando cantaba se movía muy poco en el escenario, nos dicen, ¿no? Se movía muy poco, pero que lo que movía mucho eran los brazos, ¿no? Y lo que hacía era ponerse unos guantes largos negros, que es como la pinta Toulouse-Lautrec, que fue el que contribuyó a esa imagen de Yvette Guilbert, ¿no?, de los guantes, y esos guantes negros y esas manos que sabía mover también se convirtieron en un imán que mantenían como atrapado al público, ¿no?, en medio de esos cantos, ¿no? Os pongo la foto para que veáis como sí que era muy llamativo, ¿no?, cómo es ella con esos guantes largos y cómo la recoge en este dibujo espectacular en el que, fijaros que la parte de abajo está abocetada, toda esta zona de aquí. Este es el final del escenario. Bueno, la línea de debajo es el final del escenario. Fijaros en esta firma, que es la H rodeada, que tiene la influencia de la estampa japonesa, que tendremos esta tarde una maravillosa conferencia relacionado con este mundo japonés, y cómo el vestido sale abocetado hacia arriba, y ella es el momento en el que va a saludar, creemos, ¿no? Va a saludar en el escenario, y es ese momento en el que los artistas, que siguen haciéndolo igual, se ponen en el borde, suben la cabeza y va a agacharse para hacer el clásico saludo de despedida. Aunque esta pintura me fascina, como estoy segura de que mañana el profesor Pérez Segura, en su conferencia de Berlín, la va a trabajar, me voy a reprimir para no dedicarle tiempo, pero bueno, me parecía interesante traer el ver cómo todas estas mujeres van apareciendo y cómo se va concibiendo muchas veces la vida de estas mujeres. Esta es, bueno, la Calle con prostituta de rojo, también la tenéis en la colección, pertenece al expresionismo, es obra de Kirchner. Es una obra, bueno, pues es un componente de Die Brücke, del puente, que va a pasar una temporada en Berlín y se va a hacer muy famoso por sus escenas callejeras de Berlín, ¿no? Y fijaros cómo pinta esos seres grises, ¿no?, comidos por la ciudad, angustiados por la ciudad, pero ella aparece, bueno, pues resaltando con esa pintura, con esos tacones dentro de este ambiente, ¿no? Sabemos que era un tema que le interesaba mucho, la ciudad que va bocetando, las mujeres que van paseando por esta ciudad, ¿no? Y esas mujeres que van bocetando, conservamos dibujos como este, que está en Berlín, que es el dibujo que luego creemos que luego utiliza como base, uno de los muchos dibujos, se ve detrás en esos rayones esa esquina, ella con el sombrero. Y además, simplemente como algo interesante, se conserva otra versión en Stuttgart, porque parece ser que Kirchner lo que va a hacer es, en esta época berlinesa, pintar más como la que tienen ustedes a la derecha, es decir, con esos rayones muy marcados, pero luego parece que como que le entró un poco del arrepentimiento, como que ya no le convencía mucho, y la obra del Thyssen, que es la que tienen ustedes a la izquierda, la corrigió, es decir, tapó un poco esas pinceladas y parece que, bueno, esa obra nos ayuda a ver cómo sería en general. Para mí, hablo con total subjetividad, lo anuncio, la gran conquistadora de la ciudad moderna, va a ser Sonia Delaunay. Sonia Delaunay, bueno, también le hizo el Museo Thyssen una exposición maravillosa donde puso en valor su obra. Ella, bueno, nació con el nombre de Sarah Stern, era una artista de origen ucraniano, que venía, pues, de una familia bastante modesta, pero tuvo la suerte de tener un familiar, Terk, que tenía dinero, que, bueno, pues la apadrinó un poco, ¿no? La daba un dinero para que pudiera subsistir y, bueno, poderse dedicar, ¿no? La envió por el mundo, estuvo en el Louvre, estuvo en la Galería Uffizi, ¿no?, a conocer pintura, que era lo que le interesaba. Se va a formar en varias ciudades, le interesa mucho todo el mundo de las ciudades, va a estar en Rusia, en Alemania, en París, y, bueno, pues va a tener bueno, con esa asignación va a poder ir pintando. Se va a casar con un pintor, con Robert Delaunay, con el que va a, bueno, pues a desarrollar toda una teoría artística que se llama simultaneísmo, que ahora haremos mención. Pero digo que es la gran conquistadora de la ciudad porque es que se supo moverse como nadie dentro de las ciudades, diferentes ciudades, ahora vamos a ver ejemplos, en los diferentes momentos
en los que le tocó vivir, que fueron bastante complicados. Ella fue diseñadora, hizo libros, escaparates, decoró teatros por dentro, diseñó casas, vistió a nobles, a gente rica que quería cambiar un poco la moda. Es decir, su estética va a invadir absolutamente todo lo que va a tocar, ¿no? Con este Robert Delaunay, bueno, aquí pongo el ejemplo de la pintura de Robert Delaunay para que veáis un poco por dónde va. Va a desarrollar estos contrastes simultáneos. Los contrastes simultáneos que lo que pretendían, ahora voy para atrás, partían de una teoría del color, que esta teoría del color que formula Chevreul en 1839, en la que dice que no importa solo el color que usas, sino al lado de qué color. Es decir, que si yo llevo este vestido verde y pongo al lado un amarillo, por ejemplo, seguramente lo que voy a hacer es apagar el verde. Pero si pongo un negro, lo que hago es potenciarlo, ¿no? Con lo cual no solo importa el color que uso, sino de manera simultánea, ¿no? Que se llamaba así la ley de contrastes simultáneos de Chevreul, pues es lo que va a condicionar. Fijaros que esto es lo que condiciona el que haga pinturas como esta, que se llama Contrastes simultáneos, también está aquí en la colección Thyssen-Bornemisza de 1913, en la que realmente lo que tenemos es una abstracción que parece una vidriera maravillosa, en la que ha colocado los colores unos al lado de otros, de tal manera que parece que entra la luz por ellos, que nos inunda y que nos hace, ¿no?, esta visión espectacular y preciosa de la misma. Como digo, gran conquistadora de ciudades. Además, las amaba. Viene a España, cuando viene a España no se pierde un tablao flamenco, de día, de noche ya está recorriendo la ciudad, los va a pintar. Fijaros que esta pintura, que son cantantes flamencos, que las hace en España en 1915, estamos en época muy temprana, es una mezcla entre esto que estábamos viendo, los colores simultáneos, y una pintura un poquito más figurativa, porque aquí vemos la señora, abajo a la derecha vemos la guitarra del señor que está tocando, está reflejando al final la vida en la ciudad. Es decir, no solo la arquitectura en la ciudad, sino algo tan importante como es la vida en la ciudad. Pero fijaros qué maravilla, porque no solo va a llegar un momento en el que ella pierda la asignación, porque estando aquí en España estalla la guerra, no puede volver, decide quedarse aquí en España y su familia, que está en Rusia, este señor, no le puede mandar dinero. Con lo cual ella tiene que de repente sentarse, ella había vivido cómodamente con esta asignación y tiene que decidir qué va a hacer para sacar adelante a su familia, que quien la saca adelante es ella. Y se dedica a todo, a diseñar edificios. Esto que tenéis aquí es el Petit Casino, que es el antiguo Teatro Benavente, que está en la plaza Pedro Cerolo, en Chueca. Y esta señora lo que va a hacer es esa arquitectura, decorarla. Toda la decoración que están viendo ustedes en esta foto antigua, las lámparas, las sillas, el telón, todo lo diseña Sonia Delaunay. Sonia Delaunay interviene directamente en la ciudad, es decir, modifica la ciudad para el disfrute de los que vivían en ellos. Se hace eco el ABC. Fijaros, el ABC del 22 de abril lo que dice es que este teatro ha sido decorado con sumo gusto y al estilo moderno. Fijaros qué fantasía absoluta, porque aunque no toca la arquitectura, modifica todo para intentar que sea más acogedor, que esta ciudad intervenga directamente en nosotros. Va a abrir una casa de modas, una tienda, una boutique. Ya no es que ella vaya a la boutique, es que ella abre su propia boutique. La llama Casa Sonia. Va a estar en la zona de Barquillo, cerca de Puerta de Alcalá, y va a decir, fijaros, abro una Casa Sonia de decoración de interiores. En las casas ricas, en los palacios históricos, mando a paseo los alambicados pastelones, los tonos lúgubres y las mortuorias cursilerías. Es decir, se acabaron los repollos, se acabaron los rosas pasteles y los tules, vamos a modernizar la estética de esta ciudad en la que estoy viviendo, que es Madrid en este momento, ¿no? Y fijaros que, claro, se pone tan de moda que muchas señoras, por supuesto tenéis que tener un poco de dinero porque es una diseñadora muy exclusiva, van a encargar vestidos. Fijaros, estas son las hijas de los marqueses de Urquijo, ¿vale? Es una foto antigua, pero fijaros que los paraguas, las sombrillas, vamos, están diseñadas por Sonia Delaunay. Y los vestidos y los sombreros que llevan están diseñados de Sonia Delaunay. Fijaros, interviene directamente en la estética de cómo se está configurando esta ciudad. Os pongo simplemente para que veáis hasta dónde llegó, ¿eh? Esta maravilla de bañadores, que yo me haría con uno seguro a día de hoy.
absolutamente modernos, ¿no? Con estos trajes, ¿no? Con estas batas y esa sombrillita, lo justo, claro, para que no te dé el sol en la cara, porque si te ponías morena estaba un poco mal visto. Fue diseñadora o diseñó alguna portada del Vogue, es decir, o sea, fijaros cómo se supo desenvolver, ¿no? De manera tremendamente autónoma, ¿no? Que es esa portada que tenéis a la derecha con ese coche, ojo, diseñado por ella también, la estética del coche, ahora os pongo la foto, y el vestido diseñado por ella. Esto es una señora muy moderna, que además está conquistando algo como son los automóviles, está conduciendo, está diseñando automóviles. Tenemos una señora que diseña automóviles de la ciudad, que debe ser los medios que a día de hoy se siguen utilizando como publicidad de cosas. Imaginaros la visibilidad. Diseño vestuario, por ejemplo, para Diaghilev, que era, bueno, pues el señor este de los ballets rusos tan espectaculares con los que va a trabajar Dalí, va a trabajar Picasso, van a trabajar todos los grandes artistas. Y ella pues, va a trabajar, por ejemplo, en esto de Picasso, en esto de Cleopatra, perdón. Lo de la izquierda es el dibujo que ella hace del diseño del vestido de Cleopatra. En el centro es el vestido que diseña y a la derecha se llega a exponer en Londres y dentro de exponerse en Londres pues, se hacen estas fotos, o sea, se llega a escenificar y se llegan a usar. Y en el museo tenemos esta maravillosa pintura, que se llama Tres vestidos simultáneos, tres mujeres, formas, colores, 1925. Fijaros que son estas tres señoras en las que está metiendo este diseño de ropa. Fijaros bien, sobre todo me gustaría que posarais la vista en la del centro, porque esto se hace. Esto se hace. Fijaros que ese es el abrigo, lo hace para una grandísima, para Gloria Swann, que es una actriz famosísima del cine mudo, ¿no? Fijaros que es una actriz estadounidense, bueno, que está en Estados Unidos y ella está ya trabajando a nivel internacional, la están encargando actrices de Hollywood, ¿no? Que haga sus trajes. Fijaros qué maravilla, ¿no? Y aparece ella en el centro con nuestros abrigos, que tiene un diseño casi exacto al del centro, que es la pintura que tenemos en el Museo Thyssen. Os pongo simplemente esto porque no conservamos imágenes de la Casa Sonia en Madrid, pero ella vuelve a París y pone su tienda en París. Y os pongo esta imagen para que nos hagamos una idea de cómo sería ese escaparate, esa intervención directa en la ciudad, como es diseñar un escaparate. Ojo, es que es modernísimo. Pensemos en cómo son las tiendas en esta época, ¿no? Fijaros en esa tipografía, en cómo ella juega con las letras horizontales y verticales, que es muy importante, porque ella en los tejidos que va haciendo muchas veces firma en vertical. Y eso hace que le dé muchísima versatilidad el uso de esos tejidos que luego va a pasar a la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y fijaros cómo en el escaparate están expuestas esas obras, ¿no? o esas obras suyas con esos diseños, como digo, tan modernos y esa influencia o esa construcción de la ciudad directamente de modernizar esta ciudad, ¿no? Son muchas las pinturas en las que bueno, pues se va a, o muchas las pintoras y los pintores que van a reflejar esta ciudad, van a reflejar esta conquista, estos escenarios femeninos, y tenemos que hacer mención obligatoria a Georgia O'Keeffe, que es una de las grandísimas artistas, a la cual también el Museo Thyssen, como veis, el Museo Thyssen le ha dado mucho protagonismo a estas damas y le demos gran parte de la recuperación de estas damas, ¿no? Que le dedicó también una grandísima exposición. Georgia O'Keeffe va a vivir una temporada larga de su vida en Nueva York, en Manhattan sobre todo, y le van a sorprender mucho la verticalidad de estas ciudades, de estos edificios que hay en Nueva York. Ella nació en una granja en Wisconsin, ¿no? Entonces, seguramente por eso, cuando llega a Nueva York, claro, si tú has nacido en una granja en Wisconsin, tú llegas a Nueva York y te encuentras con esas torres gigantes, pues tú imagínate, claro, el impacto que te tiene que producir, ¿no? Y a ella le impactó, sabemos que le impactó muchísimo, ¿no? Y lo va a reflejar en la colección o en su pintura. Además, ella va a ser profesora, va a ser un poco experimentadora, ¿no? De todo lo que iba conociendo, ¿no? Y en esas pinturas conservamos esta maravilla que está en la colección Carmen Thyssen, que refleja una de esas calles nocturnas. Ella paseaba, se movía, tomaba notas, ¿no? Con esa luz, fijaros, de la farola que inunda todo, ¿no? Y que va a recoger con esa luna que asoma por arriba, esa vida nocturna. Nos está hablando también de otra gran conquista de las mujeres. Las mujeres, estas señoras, 1925, no es que ellas salgan a la calle, es que salen a la calle de noche. Ojo, porque para hacer esto ella se estaba moviendo, ¿no?
Que es algo bueno, pues, que nos habla de este nuevo punto de vista. Ella va a decir, fijaros, no se puede pintar Nueva York como es, sino tal y como uno lo siente. Fijaros que nos está hablando de algo más allá de la arquitectura, nos está hablando de cómo percibimos nosotros de manera la ciudad, de cómo vivimos nosotros la ciudad y, en este caso, de cómo le impacta a ella la ciudad, ¿no? Cómo entiende esa ciudad, en este caso es una imagen casi sobrenatural, o sea, podría ser una película de miedo casi, ¿no? Con esa luna, ¿no? Que sale, ¿no? Sobrecogedora en esa zona de atrás. Os pongo algún ejemplo más. Esta es una de sus obras más conocidas, Radiator Building, Noche en Nueva York, 1927. Fijaros que seguimos moviéndonos en estos rascacielos que tanto les van a gustar. Fijaros en el detalle bonito, 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 que mete aquí el nombre de su marido, si soy capaz con su... Bueno, en la luz de neón roja a la izquierda, ese de ahí que mete como luz de neón es el nombre de su marido, es el recuerdo de su marido. Pero fijaros lo que va a decir ella, ¿no? Ella dice, sé que es inusual que un artista quiera trabajar muy cerca del techo de un gran hotel, en el corazón de una ciudad rugiente. Pero creo que ese estímulo es precisamente lo que el artista de hoy necesita. Hoy la ciudad es algo más grande, más grandioso, más complejo que nunca en la historia. Fijaros lo que está diciendo. Se acabó lo de irnos al campo, ¿no? Todo esto del 19, del jardín, Barbizón, de pintar los paisajes. No, 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 os parecerá raro, pero me fascina pintar una ciudad. Me fascina estar en mi habitación de hotel. Me encanta esta arquitectura, ¿no? Y fijaros qué maravilla de arquitectura nos está reflejando en esta pintura, ¿no? Es el rascacielos puro y duro, con esa ciudad, esas calles que se abren, que se ilumina también de manera un poco fantasmagórica, que es un efecto que le va a gustar mucho en estas escenas urbanas, ¿no? que tanto va a repetir. Os pongo aquí la pintura con el edificio original, ¿vale? Claro, ahora este edificio, nosotros llegamos a Nueva York y nos quita el hipo, es decir, nos sobrecoge también, ¿no? Acostumbrados, y eso que venimos de una ciudad como Madrid, ¿no? Imaginaros en estos años, en 1925, 1927, y una persona que viene de un pueblo tan pequeño. Hay gente que no le hubiera gustado, lo escuchamos muchas veces, no me gusta Madrid, no me gusta Madrid, mucha gente, mucho ruido, mucho tráfico, mucho coche, pero ella fue lo contrario, ella lo que sintió es fascinación por ese ruido, ese movimiento, esos edificios, esas alturas, esas arquitecturas que tanto le van a gustar. Ojo, claro, ojo, porque Georgia O'Keeffe es mujer de extremos, le gusta todo. Le gusta todo, a Georgia O'Keeffe le gusta todo. Y fijaros que, claro, pinta estas ciudades y de repente decide que se va a una casa en Nuevo México, porque además de Nueva York ella va a decir que no hay ciudad que la iguale, ¿eh? Le encanta. Viaja por Europa y dice que en Europa no hay nada que le iguale a Nueva York. Y de repente se compra una casa en Nuevo México y se va a vivir ahí. Y en este vivir ahí pinta este tipo de obras, porque de repente empieza a pasear al atardecer, le empieza a gustar ese paisaje que era casi un desierto, se va a una casa en medio de la nada, donde lo que había era pues ella misma y cosas que iba recogiendo, huesos, piedras que se encontraba. Los huesos le van a encantar, dice que no le dan miedo, que no le producen ningún tipo de angustia, ¿no? Le gustan y va a coleccionar huesos en su casa. Y está en medio de esa casa, en medio del desierto, y pasamos de vivir en la ciudad a vivir en un sitio casi contra ciudad, ¿no? Huyendo de la ciudad, pero de manera totalmente orgánica, y no lo hace porque salga renegando de la ciudad, es como que conviven en ella, ¿no? Estas dos visiones, es como quien tiene una casa en la ciudad y luego una en el campo, ¿no? Para pasar las vacaciones. En este caso, fijaros que lo que está pintando es un atardecer, se supone que es un atardecer en el que están, bueno, las reses mugiendo, por eso vemos esa especie de trueno, ¿no? Que ella intenta reflejar, porque intenta reflejar lo mismo que pasaba con las ciudades, un sentimiento, que es el sentimiento que le produce este paisaje, que era absolutamente desértico. Voy a ir cerrando con algunas pinturas que se han mencionado ya. No podemos menos que mencionar, si hablamos de ciudades y de ciudades estadounidenses, a Edward Hopper. Edward Hopper, que ha sido mencionada por Marcos Roca en la parte de la presentación, pinta efectivamente esta maravillosa pintura que tenéis también en la colección del Museo Thyssen, en la que está pintando a su mujer, ¿vale? Que es Josephine Nivison, más conocida como Jo. Aquí podríamos abrir un melón muy grande, que no vamos a abrir, ya lo hemos abierto alguna vez, ¿no, Salva? Esta vez lo dejamos como está, porque ella era artista, era una excelente artista y dejó su carrera para impulsar la de su marido, digamos que no libremente del todo, ¿vale? Condicionada.
vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, en esta Hopper se va a convertir en uno de los grandes pintores de los sentimientos que puede despertarte una ciudad. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces en las ciudades? Que dices, sí, sí, hay muchísima gente. Si yo me voy a la Gran Vía y no puedo poner un pie, pero me siento tan sola. Me siento tan sola. La gente va paseando de manera fantasmagórica y es posible estar rodeado de muchísima gente y sentirte sola o solo. Sí, nos ha pasado a todas, a todos alguna vez. Y esa es la paradoja de las ciudades. La soledad que uno siente a veces en esas grandes ciudades que no pasa en los pueblecitos pequeños, porque tú das un paso y ya te ha saludado tu vecina, la panadera. Has llegado a la panadería y ya saben lo que te ha pasado en los 3 días porque se lo han contado. Pero en la ciudad sí, ese anonimato y esa soledad, ese cansancio además de las distancias largas, ¿no? Que es lo que nos reflejan en esta habitación de hotel, donde efectivamente, por no repetirme, ella se ha parado. Fijaros que el gesto es de persona agotadísima, de no poder más. Lo que nos imaginamos, porque la grandeza de Hopper, en el monográfico lo hemos hablado alguna vez aquí en el museo con Salva, la grandeza de Hopper es que tú te imaginas cosas, tú construyes una historia y te imaginas una historia, esto lo cuenta muy bien Salva, te imaginas una historia a raíz de lo que estás viendo aquí. Entonces, tú aquí estás viendo una señora sentada en una cama con algo abierto entre los brazos y ya estamos diciendo, ¡jo, la pobre, qué cansada! Esta se ha dado una paliza a andar, todo el día viendo cosas, todo el día recorriéndose cosas, no puede con su alma. ¿Qué está haciendo, no? O sea, está mirando, sabemos que es un horario de trenes, fijaros que ha tirado todo, que es lo que hacemos todas cuando entramos en casa, seguro, lo de los zapatos por un lado, que están ahí abajo, la maleta, el sombrero, el vestido encima del sofá. Una habitación pequeña que ya nos está hablando también de las dificultades del espacio que tenemos, ¿no? para movernos dentro de las ciudades. Y ella está, fijaros, con los hombros para adelante, que eso es lo que nos está dando, no llega llena de energía después de estar todo el día andando por la ciudad, llega abatida. Y llega abatida por el cansancio, por el recorrerlo, quizá por la soledad y por la idea de que mañana tiene que coger un tren y está seguramente metida pues, en un hotel un poco tugurio, que como suelen ser estos que muchas veces están cerca de las estaciones, que son lo justito para pasar la noche y salir corriendo. No es un sitio cómodo en el que estar. Esta ciudad que se convierte, ¿no? en impulsora o en avasalladora de las personalidades. La colección Thyssen es inagotable para estudiar este tema. Podríamos estar aquí horas y horas. Pero bueno, sí que creo que habría que mencionar esta mujer en el baño de Rob Lichtenstein, que es uno de los máximos exponentes del arte pop americano, ¿no? El arte pop es la vida moderna en estado puro, porque son de repente los cómics, las novelas, los folletines van a inundar la pintura, van a ser recogidos, van a ser transformados en este tipo de pinturas de las cuales tenemos esta representación aquí, ¿no? Además, fijaros que están hechos con los colores primarios a base de puntitos, son los puntitos que llamamos Bandai, que simulan las impresiones, ¿no? Si lo hubiéramos hecho en gigapíxel. Y esta pintura sabemos que está basada en un folletín de una señora, ¿no? Que se está bañando. Pero vuelve otra vez, sí, por un lado, las mujeres en el baño han estado siempre en la pintura, esas afroditas, ¿no? Que cogen la toalla, que se tapan, han estado siempre en la pintura. Pero aquí no tiene ese carácter, aquí es una señora que el baño que se está dando es estupendo, fijaros qué cara de felicidad, ¿no? Parece un anuncio de jabones, ¿no? Tiene la esponja y está sonriendo, ¿no? Con ese baño en el que nos apetecería estar a todos, ¿no? Que nos está diciendo que la vida en la ciudad, con esos labios rojos, se ha convertido, ¿no? Es algo apacible o que puede ser satisfactorio cuando llegas a casa, a diferencia de Hopper, que es esa mujer cansada, está esa mujer contenta de haber acabado el día. Claro, hemos utilizado como imagen de este curso esta pintura que se llama Dama de Malva, de Lionel Feininger, de 1922, que la pinta mientras en la década de los años 20, cuando está trabajando como profesor, está dirigiendo un taller de grabado en la Bauhaus, que es uno de los sitios más importantes del arte del momento, ¿no? Y lo que va a hacer es presentarnos, y por eso quería ir cerrar la conferencia con esta imagen, porque lo que vemos es una señora vestida de malva, rosa, tema oscuro, fijaros que va con el vestido largo, lleva un sombrero y se gira y nos mira. El hecho de que nos esté mirando esta señora es importantísimo,
porque normalmente las mujeres, muchas veces cuando estamos en estas pinturas, somos seres observados, seres que no participamos. Pero en cambio ella, cuando nos mira una persona en una pintura, lo que establece es una conexión con nosotros, espectadores, ¿no? Y entonces nos está haciendo partícipe de este paseo por la ciudad, de esta conquista de la ciudad por parte de estas damas de las que hablábamos, dentro de ese urbanismo, ese entramado urbano, en la parte de detrás tan importante. Esta pintura, elegida como imagen de este curso, nos está hablando de cómo estas señoras realmente van haciéndose con los espacios de la ciudad y van haciéndolos suyos. Y van haciéndolos suyos porque, como decía Christine Pizan, piedra a piedra, mujer a mujer, dama a dama, nosotras somos parte, 50%, incluso un poco más, parece ser, de esta ciudad que se va construyendo y como tal vamos conquistando esos espacios urbanos y haciéndolos nuestros como pintoras y como partícipes de toda esa ciudad. Por eso necesitamos que las ciudades sigan siendo ciudades de las damas y de los damos también, por supuesto, en las que podamos, claro, en las que podamos convivir todos y seguir participando todos. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida. Tenemos programadas en las conferencias unos minutos para preguntas, para participación. Ya sabéis que tanto el Museo Thyssen como la Universidad para Mayores lo que nos gusta es hablar entre nosotros, participar, conversar, que todas estas actividades sean absolutamente participativas. Ya sabéis, los que nos conocéis y los que no, os lo decimos, que nos gusta escuchar vuestra voz, lo que sentís, lo que pensáis, cómo vivís las cosas. Así que os animo ahora, no solo en esta, sino al final de todas las conferencias, a participar, a decir algún comentario. Tenemos a nuestro azafato Salva. A comentar, no tiene por qué ser una pregunta, puede serlo también, lo que sea, o algún comentario, alguna reflexión que os haya incitado, alguna experiencia personal que queráis compartir, os damos el micrófono y la vamos a agradecer y nos va a gustar. Así que si alguien que levante un poco la mano, por ahí, gracias. Muchas gracias a este caballero, que es el primero que se anima y abre. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. A mí lo que me ha surgido, sobre todo al principio, es cómo has pasado de 1400 y pico a 1800 y pico. Sí. Entonces, mi inquietud es qué ha pasado en medio. Tantas cosas. Sí, bueno, efectivamente ha pasado mucho tiempo en medio. El hablar de Christine Pizan era simplemente hacer la reflexión de cómo había unas problemáticas, unas inquietudes que se han mantenido en el tiempo, ¿no? y que son modernas o que siguen siendo modernas en el tiempo. Por eso hilaba ese texto de Christine Pizan con esa pintura de finales del XIX. El motivo del curso es las ciudades de los impresionistas y vanguardias o arte del siglo XX, con lo cual tenía que estar circunscrita, pero podía haber cogido a Christine Pizan y haber hecho el siglo XV, haber hecho el siglo XVI y Christine Pizan seguiría siendo igual de válida. Quizá incluso la podríamos ya traer al siglo XXI y traerla a muchas problemáticas que tenemos hoy, ¿no? Pero efectivamente lo que hace Christine Pizan es plantear una reflexión y un problema que sigue estando vigente, que está vigente en toda esta pintura del XIX y del XX. Pero sí, tienes toda la razón. Sí. Gracias, Salva. Gracias. Hola. Tú haces esta exposición para hablar de la evolución de la mujer y a lo que hemos conseguido, y es maravillosa. Cómo las artistas, cómo las pintoras han ido conquistando lo que no le dejaban el hombre. Y cómo nosotros cuando trabajamos, bueno, mi hija es escultora. Ay, qué maravilla. Qué maravilla, se me ha escapado, perdón, no te interrumpo. Sí, y tiene que luchar contra el ambiente machista que todavía se vive. Y me ha encantado aquí cómo poco a poco, una tras otra, hemos ido ganando espacio. Sí. Y te agradezco
preciosa conferencia y exposición, presentación. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por tener una hija escultora, qué fantasía y qué maravilla. Así que la próxima tráetela, que nos va a encantar conocerla. Pobrecina. Sí, pero sí. Es verdad que al final los avances que se han conseguido o la conquista de estos espacios, en este caso las ciudades arquitectónicas, no solo los hacen las artistas, sino que los vamos haciendo todas. Todas vosotras y todos vosotros, lo que se llaman ahora aliades, ¿no? Estamos construyendo esa conquista de la ciudad. El mero hecho de que las mujeres se hayan ido a trabajar o que empezaran a trabajar es una revolución en sí misma. El mero hecho de que metiéramos el voto femenino. O sea, es decir, todas esas cuestiones que han luchado nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas, es de lo que nos beneficiamos nosotros. Yo siempre digo que al final las luchas que hacemos hoy, yo no me voy a beneficiar, ¿no?, de estos discursos, pero espero que impregnen para que las de detrás lo tengan mejor, igual que yo lo tengo mejor gracias a vosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Centrándolo en el caso de los artistas o en el caso de tu hija, tienes toda la razón. Es que a día de hoy el hecho de ser mujer, durante mucho tiempo incluso las mujeres firmaban con el nombre de un varón para vender obras. Ha pasado en literatura, ha pasado en todos los ámbitos, y en pintura también. O incluso se han hecho atribuciones durante mucho tiempo a obras, directamente se atribuían a varones. Bueno, un caso muy sonado es Sofonis Banguissola, del Museo Nacional del Prado, un retrato magnífico de Felipe II que durante mucho tiempo estuvo atribuido a Sánchez Coello, ¿vale? Y ahora sabemos que era de una pintora como Sofonis Banguissola. Pero claro, es que Felipe II, que era un señor con mucho conocimiento artístico y mucho dinero, para que le retrate de todo el mundo, eligió una señora. Que esto es importantísimo. Es importantísimo. No. Esa ha sido cosa nuestra. Porque aquí se junta el problema de la época, que tienes tus limitaciones, con el problema de los estudiosos que ha habido a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, aquí nos ponemos, porque por ejemplo Berthe Morisot fue exitosa en su época, pero en el siglo XX de repente se la apartó. Y quien la apartó fuimos los historiadores del arte. Sí, en este caso en concreto, en cada ámbito, cada uno con lo suyo, ¿no? A día de hoy, todavía cuando se hacen exposiciones o cuando vas a galerías, es más fácil vender obra de un hombre que de una mujer. Y estos son datos que son estudios, ¿eh? O sea, que no es algo... Entonces, efectivamente, el mero hecho de ser mujer ya hace que... ¿no? Y galerías que trabajan con bastantes mujeres, y hay una con la que hago bastantes cosas, la Galería Punto Nemo, que alguna vez yo creo que la he mencionado, siempre lo dice, tienen mayoritariamente obra de mujeres y cuando hacen exposiciones o hacen eventos, casi toda la obra que venden es de hombres. Y no porque sea de mejor o peor calidad, porque evidentemente el cromosoma Y o X no determina la calidad de la obra, ¿no? Sino que efectivamente seguimos teniendo muchos prejuicios con los que luchar. Tienes toda la razón y todo mi cariño para tu hija y para ti, por supuesto. Sí. No, es así. Es así. Y contra ella, ¿no? Sí. El ambiente y el sentimiento que tienes dentro. De impostora, se llama síndrome de la impostora, que hay veces que también sí, está también muy estudiado, el síndrome de la impostora, porque muchas veces a los varones se les impulsa en educación, que es algo sociológico, a creer más en sí mismos que a nosotras. ¿Eso está cambiando o lo vamos cambiando? Y sí, hombre, lo vamos cambiando. Vamos construyendo, es una ciudad que vamos construyendo y que vamos construyendo poco a poco entre todas y entre todos y que tenemos que seguir. Gracias. Ana, muchas gracias. Siempre me sorprendes con algo increíble. Permiso de travestismo. No lo había oído en mi vida. O sea, me he quedado flipada con eso. Eso era en Francia, supongo, en París, sí, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, sí. O sea, fue en más países, no solamente... Sí, fue en más países, sí. Un permiso de travestismo, se llamaba así, ¿no? Sí, se llama así. Cuando te vestías de hombre, tenías que pedir un permiso. Y esto es fruto de investigación, me imagino, de no sé de dónde... O al estudiar a esta pintora en concreto es cuando se saca lo del permiso. No, bueno, esto es conocido, lo que pasa es que no lo sacamos mucho a relucir. O sea, es decir, claro, tener en cuenta que cuando hacemos las narrativas, por eso son tan importantes las narrativas, ¿no? Hablamos, o las narrativas de los museos, porque tú con las mismas piezas puedes contar muchas historias, ¿no? O con los mismos libros, puedes contar historias diferentes. Nosotros sabemos, es que es mucho más grave que eso, que es un permiso para poder llevar pantalones.
que lo consideraban travestirte, ¿no? Vestirte, disfrazarte de hombre, ¿no? Y esto va a existir en muchísimos países. Y además las mujeres se van a revolver. Muchas van a ser detenidas y tenemos constancia de ello. O sea, que esto está publicado, o sea, que no es algo que haya descubierto yo, ni está publicado, es conocido, efectivamente, sí, sí, sí. Y además muchas lo hacían, algunas se llegaban, tenemos en Estados Unidos sobre todo algunos casos, en el mundo de la comunicación, de la prensa, para cobrar lo mismo que los hombres. Entonces se ponían, claro, y esto a día de hoy, mira, no sé quién me decía, quién fue que me contó esta historia, fue alguien de la radio, pero que me decía que estaba acostumbrado a hacer muchos viajes, ¿no? Y que los viajes que iba haciendo, viajaba mucho sola y coincidía con mujeres que eran empresarias, hablo de hoy, 2026, empresarias que llevaban negocios y todo, y que algo muy habitual en este perfil de mujeres era usar colonia masculina, perfume masculino, porque se habían dado cuenta, 2026, que el perfume femenino les generaba más dificultades cuando llegaban a reuniones, porque el olor, que al final es algo muy primario, el olor, nosotros los olores es algo que nos recuerdan a las personas y a las... El olor, cuando era un perfume femenino, en una reunión en la que tenían que imponer cierta autoridad o cierto liderazgo, el llevar un perfume femenino les hacía que, y usando perfume masculino, conseguían suavizar eso. Es decir, que al final, algo... Sí, esto es real, sí, esto es real, esto es real, en el año 2026. Y tiene bastante lógica si lo pensáis. O sea, es decir, al final, tú llegas con tu perfume Chanel número 5, pero con ropa, no como Marilyn Monroe, ¿no? Pero vestida, y claro, y lo que están ya es asociándolo a una feminidad, cuando estos liderazgos se están asociando más a perfiles masculinos, que no tendría por qué ser, porque al final hay buenos líderes femeninos y buenas líderes masculinas en los dos casos. Pero sí, sí. De esto hay un montón de documentación, si me escribes te doy, porque además es maravilloso, sí, es muy curioso. Es divertido, por decirlo de alguna manera. Perdona, es que influye mucho en la estética de la ciudad, sí. Cómo van vestidas las mujeres. O sea, y en lo que puedes hacer en la ciudad. Claro, es que no es solo... Nosotras lo sabemos. Nosotras lo sabemos. O sea, que nosotras nos ponemos falda para según qué cosas, pero ¿tú te vas a ir a correr con una falda? No. ¿Tú te vas a ir a montar en bici? ¿Vas a coger una moto? ¿Vas a...? No. Sí. Sí, sí, es una de ellas, ¿eh? El poder usar pantalones, lo que pasa es que no somos conscientes porque lo hemos normalizado, pero es una de las grandes revoluciones y conquistas, efectivamente, en los espacios de la ciudad. Gracias a ti. Sí. Pues si os parece, nos volvemos a ver. Muchas gracias, Ana, por tu conferencia, como siempre fantástica. Y si queréis, nos volvemos a ver a la 1 en punto con Almudena Cruz Llevar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias.